Bueno, buenas tardes a todos. Les presento a Mario Casanuevas, que va a ser nuestro ponente, nuestro invitado hoy día al webinar del IFIC. Es un placer tenerlo presentando acá sobre sus temas, con el título, con esta ponencia, que es una pregunta. En realidad, ¿estaría Darwin satisfecho de lo que la posteridad ha hecho de la selección natural? Les doy, antes de darle el pase a Mario Casanuevas, le doy una semblanza curricular no completa, no está exhaustiva, pero les da una idea. Mario Casanuevas es licenciado en Biología Experimental por la Universidad Autónoma de México, Iztapalapa, maestro en Filosofía de la Ciencia por la misma universidad, con mayor mérito académico, y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de México, Mario ha desempeñado los cargos de coordinador de la línea de Historia y Filosofía de la Ciencia del posgrado en Humanidades, coordinador general del posgrado en Humanidades y jefe del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia. También en la Universidad de Cuajimalpa, Universidad Autónoma de México, Cuajimalpa, fue fundador del Departamento de Humanidades y posteriormente tuvo a su cargo la dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Miembro además del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999, actualmente con el nivel 2. Ha publicado más de 70 artículos, o sea, numerosos artículos y capítulos de libros en el campo de la filosofía de la ciencia en revistas nacionales y extranjeras, y asimismo ha coeditado varias antologías tanto en biología como en filosofía de la ciencia, entre las que destaca especialmente La ciencia y sus métodos, por ejemplo, coeditada con León Olivé y publicada por la SED, y El giro pictórico con Bernardo Bolaños, publicada por Antropos. Es especialista en historia y filosofía de las teorías genéticas. ¿Okay? Su libro Mendeliana, ese es el título, incluye la reconstrucción de 3 redes teóricas con más de 40 especializaciones de las genéticas tempranas. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado, en fin, en la Universidad Autónoma de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor invitado por la Universidad de Barcelona, Córdoba y Buenos Aires. Pertenece a 4 sociedades internacionales de filosofía de la ciencia y a los comités editoriales de las revistas Signos Filosóficos, Metateoría y Espacialidades. Es miembro permanente del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido fundador además de los seminarios de Philosophical Biology, puede ser esa la abreviación, de Filosofía de la Biología, y REMO, que es Representación y Modelización del Conocimiento, desde 2015 a 2018. Ocupó la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología, desde 2015 a 2018. Actualmente se dedica a la investigación sobre dinámica científica, sistemas representacionales, transmisión visual del conocimiento y filosofía de la biología. Todos estos temas es lo que ha dirigido 4 proyectos financiados por el CONACYT, que me imagino que es el equivalente al ANID aquí en Chile. Bien, sin ser exhaustiva esta presentación, con impresionante currículum, Mario Casanuevas, le doy el pase entonces para que nos presente su ponencia. Mario, gusto en tenerte aquí. Ok, pues muchas gracias. Gracias al Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Gracias a Jimena González Randón por haberme hecho la invitación. Y sin más preámbulos, ya que vamos un poco tarde, empezamos. ¿Sí? En realidad, el título de la charla, no sé si ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, ya ven tu pantalla, Mario. Puedes hacer la presentación. Ok. Bueno, el título de la charla es ¿estaría Darwin satisfecho con lo que la posteridad ha hecho de la selección natural? Ahí ven a un cuco siendo alimentado por alguien que no es su padre, ¿no? Y en realidad el título, la charla tiene 2 títulos, ¿sí? El otro título podría ser, ¿cómo avanza? Oiga. Candor, Superman, Batman y las lombrices a propósito de la selección natural. El índice que voy a seguir, voy a hablar de Krypton, de la ciudad de Candor, de Superman, de Batman y de una lombriz superhéroe. En realidad voy a hablar de Darwin y el neodarwinismo, una complejidad reducida, del neodarwinismo sub 2 y sub 3, los superpoderes de la fitness,
y de la construcción de nicho, el poder de los organismos o las lombrices como héroes. Antes de empezar, quiero decirles que postular un modelo de lo que sea, de física, de química, de biología, de sociología, ¿sí? Es postular la existencia de un conjunto de entidades o objetos, ¿sí? Y distintas relaciones entre ellos. Si las entidades las sustituimos por puntos o íconos y las relaciones por flechas, la estructura conceptual de todo modelo puede representarse mediante un grafo o un pictograma. Estos son los grafos o los pictogramas que voy a emplear. ¿Sí? En general, una pregunta en ciencia es cómo pasamos del estado A al estado Z, ¿sí? O que mediante un primer movimiento que podríamos llamar formalización o teorización, introducimos términos teóricos, conceptos y estructuras asociados a la descripción del estado A, hacemos un cálculo inferencial sobre ello y obtenemos conceptos o subestructuras que nos dicen las consecuencias y obtenemos la interpretación o aplicación del modelo. A veces nos ahorramos pasos y todo eso lo hacemos en un solo movimiento. Hay veces en los cuales, digamos, si estamos pensando, por ejemplo, en la relación de reproducción, la vemos como en el caso A, el paso de los organismos a organismos, o el caso B, el paso de los organismos a los cigotos o a los organismos, o en el caso C, el paso de los organismos a los cigotos, la fecundación y el desarrollo, o en el caso D, diferenciamos macho y hembra y la producción de sus respectivos gametos, la fecundación y nuevamente es el desarrollo. Es decir, estos esquemas se pueden ver con mayor o menor detalle. Aquí los vamos a ver con cierto detalle, con un detalle intermedio. Entonces empezamos, nuestra presentación comienza con Krypton, un planeta fabuloso, ¿sí? ¿Qué tiene? Bueno, pues tiene lugares muy exóticos. Tiene, por ejemplo, aquí en el punto 6, montañas de joyas, ¿sí? O tiene, por ejemplo, cosas tan exóticas, fíjense el racismo de la época de Superman, como la isla de Watlow, aquí en el punto 9, a la izquierda, que es el lugar de una raza de hombres negros altamente desarrollada. Tiene también lugares maravillosos como bosques de vidrio o cosas por el estilo. En realidad, el pensamiento de Darwin puede ser análogo a todo un planeta, porque no solamente hay pinzones, hay radiaciones de pinzones, hay evoluciones que surgen a partir de un solo origen y no tienen direccionalidad, hay exóticos eslabones perdidos, o más exóticas palomas y sus criadores, ¿sí? O también flores terriblemente raras y más raras polillas que las fecundan, nuestras maravillosas lombrices, ¿sí? Plantas carnívoras de diferentes tipos, expresiones de las emociones, ya sean normales o inducidas, ¿sí? Y maravillosas islas de atolones. Quien no sepa qué son los atolones, ahorita les cuento rápidamente cómo se forman. Todo comienza con una montaña, ¿sí? En el centro del océano, que mientras la montaña se va hundiendo al desplazarse por la placa continental, va formando a su alrededor un anillo de coral y con el tiempo la montaña sigue hundiéndose y el anillo de coral finalmente se forma. Este planeta darwiniano, ¿sí? Puede tener muchas vertientes. Puedes hablar del uniformismo, de la selección natural y la selección artificial, de la tendencia a la variación con las leyes de correlación, de la herencia de los caracteres con el uso y desuso, del pensamiento ecológico, del pensamiento cognitivo o del adaptacionismo británico. Este punto lo pongo aquí al último, aunque sé es el que voy a explicar a continuación. Darwin no inventa el concepto de adaptación. Darwin toma prestado el concepto de adaptación de la teología natural, y el problema de la teología natural era cómo encontrar a Dios en la naturaleza. ¿Sí? Bueno, pues en la naturaleza también hay organismos, esos organismos realizan ciertas funciones, hay una adaptación entre los organismos y las funciones, y cuando nos preguntamos sobre cuál es la causa formal de eso, pues surge la respuesta que es un diseño, y la causa final o eficiente de ese diseño
no es otra que Dios. Hemos pues encontrado, ¿sí?, a Dios en la naturaleza. Este argumento, que es el argumento del diseño, que es el argumento de Paley, convencía mucho a Darwin, el argumento de que el reloj presupone al relojero, ¿no? Y Darwin mismo nos dice, el viejo argumento del diseño en la naturaleza dado por Paley, que antes me parecía tan concluyente, falla ahora que se ha descubierto la ley de la selección natural. Ya no podemos argumentar, por ejemplo, que la hermosa bisagra de una concha bivalva puede haber sido hecha por un ser inteligente, como la bisagra de una puerta por el hombre. Parece que no hay más diseño en la variabilidad de los seres orgánicos y en la acción de la selección natural que en la dirección en la cual sopla el viento. Es decir, el diseño de un halcón peregrino en picada o la cola prensil de un camaleón, ¿sí?, no son moldeados por un diseñador, sino, piensa Darwin, por la acción de la selección natural. La estructura de la selección natural es un poco complicada, vamos a hacer una reducción de ella, pero sí les pido que presten atención a varios puntos. Primero, todo comienza aquí, con consideración no del organismo completo, sino de sus partes. Hemos seccionado a la jirafa en las distintas partes heredables de la jirafa, las características heredables. Y consideramos también determinados ambientes y determinados intervalos. Y entonces a cada terna, clase, ambiente, intervalo, le puedo asignar una función, un lugar dentro de un orden adaptativo individuo-ambiente. Es decir, esta función lo que me dice es qué tan adaptados están las clases a sus ambientes en determinados instantes. Cada clase es una clase de características heredables. Lo que hace Darwin es resignificar la idea de adaptación de la teología natural y decirnos las clases más adaptadas no son aquellas mejor diseñadas, sino hay una correspondencia entre la tasa de crecimiento y el orden adaptativo. Los organismos más adaptados son los que se reproducen mejor y los menos adaptados son los que se reproducen, digamos, de manera menos favorable. Ahora, ¿por qué se reproducen más o menos? Porque el medio presenta una serie de problemas, como por ejemplo la presencia de predadores, a los cuales hay una serie de características que sirven de solución. Por ejemplo, si hay un león, pues la solución de la jirafa va a ser correr, usar sus fuertes patas. Y ahí podemos tener trazar, al igual que hicimos un orden adaptativo, un orden de tasa de crecimiento, un orden de eficiencia evolutiva media. Ese orden de eficiencia evolutiva media se corresponde al orden adaptativo, que se corresponde a el orden de la tasa de crecimiento. Así, la selección natural lo que postula es, hay un orden adaptativo, ¿sí?, que está siguiendo un orden de eficiencia, y a su vez se está mapeando en un orden de una tasa de crecimiento. En realidad, el pensamiento de Darwin, como vamos a ver, es más complejo, ¿no? Aquí, digamos, son nuestras clases heredables, nuestros ambientes y nuestros tiempos, los hemos combinado y tenemos justamente estos tres órdenes que se mapean, pero Darwin dice, bueno, también los organismos, ¿sí?, esto no es en el origen, está a lo largo de varias obras, tienen diferentes actividades. Y esas actividades van a modificar por uso y desuso las estructuras, ¿sí? Y también los organismos, las actividades van a tener un impacto. Cuando la jirafa se está ramoneando las hojas, pues lo deja pelón. Para dar cuenta de esta flecha, que aquí nada más dice modificación de gémulas por uso y desuso de órganos y modificación de las genealogías celulares durante el desarrollo, Darwin se crea toda una estructura complicadísima, que es la estructura de la teoría de la pangénesis. No vamos a entrar en detalle en la estructura de la teoría de la pangénesis, solamente diremos que en la pangénesis está presente el desarrollo, aquí en la parte de abajo, ¿sí?, en la parte de abajo a la izquierda, en la parte central, digamos, cómo se van constituyendo las diferentes células y cómo esas células van siendo fecundadas por distintos tipos de gémulas y se van agregando para la conformación de tejidos y órganos, o cómo, digamos, los diferentes organismos en crecimiento producen actividades y ambientes que van a ir modificando esas gémulas. El pensamiento es bastante más complejo, pero solamente lo quiero mostrar para que vean la riqueza del pensamiento darwiniano cuando lo consideramos de manera completa y no solamente la idea de la selección natural.
¿Sí? Sabido es que Wallace fue un co-descubridor de la idea de la selección natural, y cuando nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa cerca mía? ¿Sí? Todo el mundo se fija en Darwin. Fijémonos un poco en Wallace. Wallace era un extraordinario coleccionista, se ganaba la vida coleccionando mariposas. ¿Sí? Aquí tenemos una mariposa de Wallace, Ornithoptera cressus, que es una mariposa que presenta dimorfismo sexual. Y a diferencia de Darwin, Wallace nos dio un concepto claro de especie. Esta idea de que las especies son grupos de individuos interfecundos, que se pueden cruzar entre sí. Esta idea, el concepto biológico de especie, pocas veces se menciona, pero se debe a Wallace, por más que Mayer diga que se le debe a él. ¿Sí? Si lo comparamos con, por ejemplo, el concepto de especie de Darwin, la idea de Darwin es, bueno, tendremos que tratar a las especies meramente como combinaciones artificiales hechas por la experiencia. Esto puede ser poco halagador, pero al menos no tendremos que verla con esa vana búsqueda de la esencia no descubierta e indescifrable del término especie. ¿Sí? A diferencia de Darwin, Wallace pues tiene un concepto claro de especie. Fue un extraordinario zoogeógrafo. Otra de las cosas por las que es conocida Wallace es la famosa línea de Wallace, que es esta que está aquí trazada en este mapa, hecho justamente por Wallace. ¿Sí? ¿Qué es esa línea de Wallace? Es una línea que divide a la fauna asiática de la fauna de la Polinesia, ¿no? Ahí está Wallace con su rana de Wallace, otro bicho maravilloso, ¿sí? Y si Wallace hubiera consultado Google Earth, ¿no? Quizás se podría haber dado cuenta que su línea, que más o menos se marcó por ahí, ¿sí? O otro tipo de líneas, como aquí la línea de Lindecker, ¿no? En realidad están siguiendo accidentes geográficos. La línea de Wallace está siguiendo una zona de subducción, que es la que está demarcando. Aquí la puso por en medio y no por hasta acá, porque aquí no hay islas intermedio, pero aquí, por ejemplo, que hay unas y otras, sí las separó muy bien Wallace. ¿Sí? Y para eso empleó no solamente animales, empleó también lenguajes, o empleó plantas, o empleó informantes locales. ¿Sí? Actualmente, ¿qué es lo que queda de la línea de Wallace? Bueno, pues un centro de submarinismo maravilloso que pretenden bautizar como Wallacea, ¿no? Wallace nos dio también, digamos, como zoogeógrafo, la idea esta de las regiones biogeográficas, nos dio los conceptos de selección estabilizadora y selección dirigida, es decir, cuando la selección preserva un tipo o cuando promueve los cambios hacia nuevos tipos según el ambiente que vaya cambiando o no. Nos dio las primeras reflexiones sobre astrobiología, fue el primero en reflexionar con seriedad, digamos, cuáles eran las condiciones para una vida extraterrestre, ¿sí? O nos vio también una anticipación del ahora tan de moda concepto de antropoceno al postular que la agencia del hombre podría ser perniciosa en la destrucción del ambiente y en las extinciones en masa. Si consideramos una distribución temática de los artículos publicados por Wallace, ¿no? Veremos que, bueno, solamente un 7% es aquello que ha sido el terrible estigma de Wallace, el espiritismo y la frenología, ¿sí? Para nosotros Wallace aquí va a ser uno de los villanos de la historia, pero no porque haya sido espiritista, eso se lo podíamos perdonar, fue solamente el 7%, a cambio de todo lo que nos dio, no solamente en evolución, en biogeografía y en activismo social, fue un defensor acérrimo de los derechos femeninos, aunque bueno, también fue un luchador en contra de la vacunación, pero a favor de la educación popular y de la nacionalización de la tierra, ¿no? Por ejemplo. Este 7% se lo podemos perdonar. Lo que no le vamos a perdonar en esta charla, quizá en otras sí, es esta idea de que la selección natural es el único mecanismo evolutivo que hay en juego para explicar el origen de las formas. Aquí en la rana de Wallace podemos entender muy bien cómo quizá la membrana interdigital de la rana haya sido moldeada por la selección natural, pero hay cosas como el que la pupila sea horizontal o vertical, cosa que cambia en muchas ranas,
es irrelevante a la selección natural. La selección natural es ciega a esos, aunque Wallace nos diga que toda forma de vida orgánica, durante la vasta extensión del tiempo geológico, ha estado sujeta a la ley de la selección natural, que ha moldeado incesantemente su cuerpo, forma, estructura, en estricta adaptación a los sucesivos cambios del mundo. En una carta a un colega suyo le dice: reconozco la acción de la selección natural como universal y capaz de explicar todos los hechos del desarrollo continuo de las especies, desde la ameba hasta el hombre, salvo está claro en el caso de la mente humana, que ahí, bueno, le fallaba un poquito. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer de Wallace es toda esa complejidad darwiniana, tratar de reducirla, colapsarla, acomodarla en un solo mecanismo de acción natural, la forma de un modelo literalmente reducido, la botella de Candy. No va a estar solo en su empresa, ¿sí? Lo va a acompañar otro gran biólogo de la época, que es August Weismann, ¿sí? Quien, si Wallace, perdón, decía que solamente contaba la acción de la selección natural, Weismann va a ser enfático en ese punto. El experimento de Weismann para echar abajo la idea de los caracteres adquiridos es conocido. Aquí está Weismann, mejor conocido también como el carnicero de laboratorio, y su célebre experimento de cortarle la cola a los ratones durante más de 20 generaciones y seguir observando, el ratón 899 o el 900, ¿sí?, que seguían con cola, seguían haciendo con cola. Los ratones dicen: en serio, Weismann, ya es suficiente, ¿no? Y más de un cínico ha señalado que sí es suficiente, que Weismann de hecho podía haberse ahorrado el experimento, puesto que los judíos siguen haciendo con prepucio, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? A Weismann le interesaba, digamos, eliminar la herencia de los caracteres adquiridos, y para eso empleó la embriología. La idea de que un huevo se divide en 2 células, que se dividen en 4, en 8, etcétera, idea que no era tan clara, por ejemplo, en Darwin, ¿sí? Le interesaba mucho a Weismann, perdón, porque le importaba mostrar que muy rápidamente nosotros podíamos llegar a la línea germinal. Estas casetas que están hasta arriba, aquí de un lado y de otro, es la línea germinal, digamos, que es a la que va a dar origen a los gametos, que se alcanza muy rápidamente en el desarrollo, y lo que le importaba a Weismann era señalar que las líneas germinales se separan muy rápidamente de la formación del resto del desarrollo, de tal manera que el desarrollo y en consecuencia los caracteres adquiridos poco van a tener que ver con la transmisión de los caracteres que nada más se transmiten por vía germinal. Esta idea de germoplasma y somotoplasma, sí, en el fondo va a dar origen después a nuestra distinción entre genotipo y fenotipo. ¿Sí? Entonces aquí vemos una ilustración moderna de cómo se hacen estas cosas, siguiendo las genealogías celulares con los mapas destino, ¿no? Conklin en su época era el mejor realizador de mapas destino. Aquí vemos las ilustraciones de Wallace, que en el fondo no son muy diferentes de las que tenemos actualmente con inmunofluorescencia. Wallace se creó también, sí, hablando de selección, le importaba hablar justamente, pensemos en que la genética no está desarrollada, y que la gente no solamente pensaba que el genotipo portaba información, sino el genotipo tenía que de alguna manera desarrollarse para dar lugar a lo que actualmente llamamos fenotipo. Y entonces Wallace se creó toda una serie de niveles, desde los bióforos que forman determinantes, que forman nides, que forman naidas, y en esos opera la selección natural, y la llamó selección germinal. A las células y tejidos las llamó selección histológica. A los individuos la selección natural y sexual, reconocía al sexual, ¿sí? Y a los grupos la formal. Reconocía al sexual, a diferencia de Wallace, que no lo hacía, ¿sí? Nos dice Weismann: esta extensión del principio de selección a todos los niveles de entidades vitales es el rasgo característico de mis teorías. Es la idea de las
de las lecciones esta es la idea de estas lecciones y en mi propia opinión da este libro su importancia. Esta idea va a perdurar aún en el caso de que el resto del libro se muestre transitorio. ¿Sí? ¿Por qué decimos que hizo una reducción? Porque para Wallace, digo, no voy a leer la cita completa, el único gran principio que permite que los órganos se conformen al construir nuevas adaptaciones a partir de las antiguas es la selección natural. ¿Sí? Parte de la idea de que el desarrollo no cuenta en la transmisión de los genes se debe también a Mendel. Si pensamos en cómo se crean los fenotipos mendelianos, esta idea de que una planta la podemos tener, digamos, una planta de tallo corto o tallo largo, con flores rojas o blancas y con semillas rugosas o lisas, ¿sí? Que el fenotipo de la planta sería tallo corto, por ejemplo, flores rojas, semillas lisas, pues es una idea atemporal de los fenotipos. Cuando estamos viendo la semilla, no estamos viendo el tallo. ¿Sí? O vemos la semilla o vemos la planta, porque esta semilla se refiere a la semilla de la cual procede la planta, no las semillas que produce la planta. Entonces, encontramos que el fenotipo mendeliano es atemporal, ¿sí? No le importa para nada el desarrollo. El desarrollo había sido sumamente relevante en el pensamiento antiguo, ¿sí? Aristóteles se podría preguntar cómo se caracterizan las potencialidades de la entelequia en la generación de las partes de los animales, y de manera muy reducida, ¿sí? Hacia hacia los 70 del siglo pasado, aquí Jacob se pregunta cómo se encienden y se apagan los genes durante el desarrollo. La idea de que el desarrollo es nada más un encenderse y apagarse genes, ¿sí? Le podría causar escozor a Davidson, uno de los padres de la Evo, quien se preguntaría más bien. Creo que la pregunta es cómo se originan y evolucionan las distintas vías de señalización y las redes de regulación genética que participan en el control de las secuencias del desarrollo de los fenotipos. Hasta aquí la botella de Cantor. Vamos a ver ahora qué pasa con Superman. Pero antes, digamos, tenemos que atender a qué vamos a entender por selección natural. Aquí les copio un pequeño pasaje bastante ilustrativo de la obra de Alicia a través del espejo, ¿no? En un diálogo con Humpty Dumpty. No sé qué quiere decir con gloria, dijo Alicia. Humpty Dumpty sonrió desdeñosamente. Por supuesto que no lo sabes, hasta que yo te lo diga. Quise decir, eso debe ser un argumento aplastante para ti. Pero gloria no significa un argumento aplastante, objetó cortésmente Alicia. Cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty en tono despectivo, esa palabra significa exactamente lo que yo decidí que signifique, ni más ni menos. La cuestión es, dijo Alicia, si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas. La cuestión es, dijo Humpty Dumpty, saber quién manda aquí. Eso es todo. ¿Quién manda? Obviamente aquí Humpty Dumpty se refiere a entre nosotros el lenguaje. Y aquí le dice, dame tu selección natural, Alicia. ¿Qué significa selección natural? No lo sabemos hasta que Humpty Dumpty nos lo cuente. ¿Sí? Entonces el paso ahora con la selección natural, bueno, pues inicia, digamos, la parte de la fitness que vamos a ver, Superman, Superman que era la fitness, inicia aquí con el nacimiento de la genética de poblaciones, donde los tres grandes padres de la genética de poblaciones, Fisher, Haldane y Wright, ¿no? Encontraron a la biología evolutiva en un ambiente muy rico, muy variado, lleno de genealogías naturales, de observaciones de campo, pero este contexto no les gustaba. Ellos lo pasaron a otro contexto. En este otro contexto se sentían mucho más a gusto. Perdón. La selección natural, nuestra idea de fitness, sí, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo cómo se presentaba en 1940 de cómo se presenta ahora. ¿Sí? Y a veces las formas en las cuales se presenta son poco reconocibles. Si se nos presenta el bicho de en medio, seguramente no lo reconoceríamos como Superman. ¿Sí? La fitness
no es un solo concepto, es una familia de conceptos que a veces toman formas matemáticas muy distintas, ¿sí? Hay veces la fitness, digamos, en la presentación más sencilla es esta que nos da sobre. Si P es la probabilidad de que un organismo se desarrolle desde el huevo hasta el estado adulto y E es la descendencia esperada, entonces la fitness es P por E, ¿sí? O hay veces que la fitness se manifiesta en términos de cómo cambian las frecuencias de los alelos, por ejemplo, justamente en las ecuaciones de Hardy-Weinberg, ¿sí? O cómo cambia cómo es el cambio de los fenotipos en función de la heredabilidad, o formas que pueden ser formas más complejas, por ejemplo, esta última de aquí abajo, que vamos a ver con más detalle, porque es la que nos parece más clara, aunque parezca la más complicada, lo vamos a ver ahorita, ¿sí? La idea de la fitness es que uno puede considerar a partir de la frecuencia de los organismos en un momento dado y de su tasa de esperanza reproductiva o probabilidad de sobrevivencia o heredabilidad, cómo va a ser la frecuencia de las próximas generaciones. ¿Se acuerdan esta idea que teníamos clases heredables en ambientes y tiempo, un orden reproductivo? Esta misma idea está presente en la genética de poblaciones, ¿sí? Nada más que ahí a cada clase, en cada ambiente, en cada intervalo temporal, le va a asociar una frecuencia, un cierto número, le va a asociar una cierta esperanza reproductiva, le va a asociar, una cierta probabilidad de sobrevivencia, le va a asociar una cierta esperanza reproductiva y a cada par de clases le va a asociar una heredabilidad, es decir, cuál es la probabilidad que individuos de la clase 1 tengan hijos que sean pertenecientes a la clase 2. La pregunta es si con todas estas cosas podemos efectivamente obtener la frecuencia en la siguiente generación. Y la frecuencia en la siguiente generación, en el fondo la idea es muy sencilla, no son más que los supervivientes de la generación pasada más los recién nacidos. Los supervivientes es cuántos había, cuál es su frecuencia, por cuál es su probabilidad de sobrevivir. Y los recién nacidos, aquí tenemos que considerar las contribuciones no solo de una clase, sino de todas las clases, es decir, la frecuencia de cualquier clase por su esperanza reproductiva, por su contribución de heredabilidad a la clase en cuestión, ¿sí? Entonces, la frecuencia de una clase de individuos en el instante t más 1 son los sobrevivientes del instante t más los recién nacidos del instante t. Y ahora con eso nos podemos preguntar si podemos obtener cuál es el orden de crecimiento. Y la respuesta es sí. Podemos obtener con la ecuación que ya vimos el orden de fitness, y el orden de fitness mapea directamente el orden de crecimiento, la proporción relativa de las clases. Si lo comparamos con lo que era el pensamiento darwiniano, ¿se acuerdan que a cada clase, en cada instante, en cada intervalo, asignábamos un orden adaptativo y un orden de eficiencia biológica? Y mapeábamos estos órdenes y decíamos el orden de eficiencia biológica se mapea en el orden adaptativo que se corresponde con el orden de crecimiento. Aquí todo lo hace el orden de fitness. Pero si bien en la parte de arriba, en la parte darwiniana, el orden de eficiencia biológica apela a argumentos de diseño, ¿se acuerdan? Sí, el león y las patas de la jirafa, ¿no? Hay problemas que plantea el ambiente y esos problemas se solucionan con determinadas estructuras. Aquí todo queda enmascarado en un indicador matemático, que es el indicador de fitness. Respecto de fitness, nos dice un artículo célebre de Ario y Lewontin. El concepto de fit, como fue introducido por Darwin, no aparece en las teorías sobre dinámica cuantitativa del cambio genético y la evolución. Y cualquier intento de introducir en modelos dinámicos un concepto unitario análogo a fitness reproductivo, eficiencia reproductiva, como un ordinal escalar que explica o prediga cambios cuantitativos en la frecuencia de los tipos, está condenado al fracaso. ¿Por qué? ¿Sí?
porque nos va a ocultar justamente toda esta parte darwiniana que tiene que ver con, es que me estás diciendo simple y sencillamente, me estás dando una esperanza matemática de cómo va a ser la frecuencia en la próxima generación, pero no me estás contestando por qué va a ser así. Está escondido eso detrás de esa probabilidad de sobrevivencia o esa esperanza reproductiva. ¿Por qué es mayor o menor esa probabilidad de sobrevivencia o por qué es mayor o menor esa esperanza reproductiva? Queda enmascarado. Ningún concepto en biología evolutiva ha sido más confuso y ha producido una literatura filosófica tan vasta como el de fitness. Las confusiones surgen porque un concepto originalmente introducido como una metáfora inexacta por Darwin ha llegado a desempeñar un papel analítico en la dinámica cuantitativa formal de la biología evolutiva. ¿Sí? El concepto de fit, por ejemplo, aparece una o dos veces a lo largo del origen de las especies. Y sobre él hemos modelizado toda nuestra genética evolutiva. La cuestión es como si tuviéramos un cubo de Rubik lleno de color y de repente la respuesta de fitness nos lo simplifica, nos dice así se ordenan las cosas. ¿Sí? Es el cubo de Rubik ya, pero totalmente blanco. Y que diga, bueno, en el fondo sí hay una reducción, no es tan fuerte, ¿sí? Pero sí es una reducción de cualquier manera, y habrá quien nos diga, no, no, no. Sí es una reducción, ¿sí? E incluso quien nos diga, se pasaron de juego en la reducción, y no solo se pasaron de juego, de hecho cambiaron de juego. Ya no se trata de un cubo de Rubik, sino de un dado, ¿sí? Esta idea de la fitness como un ponderador matemático está al centro de la teoría sintética, y la teoría sintética, digamos, fue un núcleo que logró articular a muchos otros de la biología. ¿Sí? La teoría sintética, que es la teoría sintética de la evolución, el pensamiento de Darwin más Mende, pues a él se sumaron la genética del parentesco, la teoría cromosómica de la herencia, la bioquímica, la idea del gen egoísta y posteriormente el fenotipo extendido, la idea de que micro y macroevolución son en el fondo extrapolaciones de lo mismo, toda la genética de poblaciones, toda la biología molecular con el dogma central y primero y la evolución neutral después. Todo esto fue articulado en torno a un núcleo darwiniano, sí, entre comillas, muy entre comillas, porque ese darwiniano corresponde a la idea del ponderador matemático de fitness. Lo que buscan ahora los organismos es maximizar su fitness. Tanto la idea original darwiniana como la teoría sintética son teorías seleccionistas. ¿En qué sentido? En que el orden reproductivo va a estar siguiendo otro orden, un orden de eficiencia biológica en respuesta a los problemas del ambiente o un orden de fitness. ¿Sí? La idea es, para la teoría sintética, es que los organismos se conservan, ¿sí?, en su pico adaptativo, modificándose o adecuándose según la metáfora de la reina roja, manteniéndose en ese pico de fitness. ¿Sí? Tienen que correr al paso que el ambiente cambia. El ambiente es visto como un agente externo. Todo lo que hacen los organismos es adaptarse a él. Nuestro siguiente paso, ¿sí?, hacia la mitad de la charla, es Batman, ¿no?, la teoría de la construcción de nicho. ¿Qué es esencialmente la teoría de la construcción de nicho? La idea de que los organismos no solamente son seleccionados por el ambiente. Los organismos, ¿sí?, también son capaces de responder activamente a este ambiente. No solamente sufren de la agencia de la selección natural, también pueden enfrentarse, ¿sí?, a esas inclemencias que les plantea el ambiente. ¿Sí? El esquema típico para introducir la idea de construcción de nicho es este que tienen ustedes aquí. Este es el estado normal, digamos, el estado de la teoría sintética, según los proponentes de la construcción de nicho, ¿sí? Lo que tenemos es que hay un pool genético, que son poblaciones de fenotipos, hay una herencia genética y tenemos poblaciones de genotipos en las siguientes generaciones. El ambiente afecta a este pool genético mediante la selección natural, modificando.
y hay simple y sencillamente el cambio del ambiente T1 al ambiente T2 no está considerado en la teoría. ¿Sí? Los teóricos de la construcción nos dicen los organismos son capaces de empujar de regreso. No solamente sufren la acción de la selección natural, también construyen cosas, también hacen cosas, también se oponen a ello. ¿Sí? Y no solamente hay una herencia genética, hay también una herencia ambiental. ¿Sí? La teoría de la construcción de nicho es, pues, una propuesta evolutiva que versa sobre la modificación o estabilización de los ambientes selectivos provocada por las acciones de organismos en continuo desarrollo. Se centra en los efectos evolutivos de tales modificaciones sobre los propios organismos, sus descendientes y otras poblaciones con las que se comparte ambiente. Esta idea de herencia ambiental, ¿sí?, es una idea que amplía muchísimo la idea de meramente una herencia genética. La herencia ambiental, no necesito yo estar genéticamente emparentado con otro organismo para heredarle nada. Me basta con vivir en el mismo ambiente o en un ambiente próximo. Los organismos, pues, pueden construir su nicho de muchas maneras. A veces, como en este caso, ¿sí?, el cuclillo no pone huevos. Recuerdo una fábula de mi infancia que decía: la mayoría de las aves, lector, como bien lo sabes, anidan. Seguía más adelante: a pesar de esto, el cuclillo, el del plumaje sin brillo, no empolla. ¿Qué hace el cuclillo? Pone sus huevos en el nido de otro pájaro, ¿sí?, y el huevo del cuco eclosiona mucho más rápido, y aquí vemos a un pollo de cuco totalmente desnudo, que ¿qué hace? Que con el lomo desaloja a los polluelos que arroja con saña y consigue quedar solo en el nido por su dolo y maña. La construcción de nicho a veces implica una construcción activa de cosas. Los animales se nutren, respiran, emiten detritus, mueren en sus ambientes, eligen micro y macro hábitats, construyen puntas, ganchos, yunques, martillos, agujeros, pozas, montículos, redes, nidos, madrigueras, campanas de buceo, galerías, senderos, techos, barreras, represas, claustros, envolturas grupales o corporales, odres, celdas de almacenaje, panales, cultivos, zonas de exposición, zonas de crianza, cantos, lenguajes, culturas. En fin, los animales construyen mucho, y lo mismo podríamos seguir así diciendo de las plantas o de los hongos, ¿sí? A veces la construcción de nicho es simple y sencillamente colocarse en el lugar adecuado, ¿no? Déjenme ver las preguntas que me salieron aquí. Ya, okay. A veces es simple y sencillamente colocarse en el lugar adecuado, ¿sí? Otras veces es hacer cosas. De lo que vamos a hablar aquí a continuación es de otro de los emblemas de la construcción de nicho, ¿sí?, que es las lombrices de tierra. Los gusanos son importantes, ¿sí?, en esta historia porque han jugado un papel importante no solamente en la construcción de nichos, sino han jugado un papel importante en muchísimas culturas. Muchísimas mitologías giran en torno a los gusanos. Su significado simbólico habitualmente se encuentra asociado a procesos de renovación o muerte. Los egipcios consideraban a las lombrices como dioses menores asociados a la fertilidad del Nilo, o, por ejemplo, en la literatura moderna, a los amantes de la ciencia ficción, les gustará la serie esta, la saga de Dune, donde hay un planeta, ¿sí?, que es el planeta de Dune, cuya ecología está enteramente moldeada por una sola especie, ¿sí?, la especie dominante con mucho, es la responsable de la ecología de todo el planeta, y esa especie es un gusano. Y me preguntaba si esta idea es exagerada o no. Y para eso vamos a hablar de los gusanos, de las lombrices de tierra, no en Dune, sino aquí en nuestro planeta. A este respecto a las lombrices, nos dice Darwin en su último libro, ¿sí?, La formación del suelo vegetal a través de la acción de las lombrices, con observaciones acerca de sus hábitos.
Es dudoso que haya muchos otros animales que hayan jugado un papel tan importante en la historia del mundo como lo han hecho estas criaturas tan poco organizadas. Entre paréntesis, el libro es una verdadera joya cuya lectura se recomienda muchísimo, sobre todo si uno son psicólogos. ¿Sí? Si son psicólogos o ecólogos, el libro les va a encantar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, habla de la posibilidad de que las lombrices puedan tener mente. ¿Qué son las lombrices? Bueno, pues vamos a hablar un poco de las lombrices, después retomamos la idea de construcción de nicho, ¿no? Las lombrices, bueno, pues son animales, son anélidos, tienen clitelo, ¿no? Esa estructura que está aquí en medio que tiene que ver con la reproducción, ¿sí? Son oligoquetos, esta foto es maravillosa, en pocas fotos se ven las cerdas o quetos de las lombrices con los cuales usa para moverse, ¿sí? Y tienen un clitelo grueso, ya lo habíamos visto, y en el fondo, pues sí, son lombrices, ¿no? Tienen una variedad de géneros realmente impresionante, ¿no? Aquí vemos solamente algunos ejemplos. Terrina filipina, en esta parte del que río en B, o esta, por ejemplo, abajo, es una representante luminiscente, ¿no? O algunas otras más típicas, ¿no? O algunas cosas verdaderamente gruesas y anchas, como la Guyana francesa, donde hay lombrices muy, muy anchas, ¿no? O esta de Gabón, que es por completo negra. ¿Cuántas lombrices hay sobre el planeta? ¿Sí? Si somos 7.000 millones en castellano, 7.000 millones de humanos sobre el planeta, ¿sí? Pues de lombrices nos multiplican por 1.000 nuestro número. Son 7.000 billones de lombrices, perdón. ¿Sí? 7.000, no solamente 1.000 millones que somos humanos, sino 10 a la 15, pues, no 10 a la 9. 7.000 millones de lombrices en el planeta. Si a quienes esto les parezca poco, consideran entonces en términos de la biomasa global. Si los humanos representamos este nivel de la biomasa, que no llegamos ni a una gigatonelada, ¿no? Las lombrices nos lo ganan con muchísimo. Sin duda, las lombrices son el alimento del futuro, o sea, que vayan aprendiendo a quitarles el asco, porque son muy fáciles de crear, tienen un contenido en proteína realmente altísimo, prácticamente el 70% de su peso seco es proteína, ¿sí? Y ya les tocará a los biotecnólogos hacer que no sepan bien. Entre paréntesis, la harina de lombriz no sabe. ¿Cómo se mueven las lombrices? Bueno, pues como todo anélido, ¿sí? Tiene dos tipos de musculatura, tienen una musculatura longitudinal y una musculatura circular, ¿no? Aquí vemos en la ilustración de abajo, la musculatura circular sí está dividida en los septos, la longitudinal no, está a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Aquí vemos un corte de lombriz con la epidermis, la musculatura circular y la musculatura longitudinal, el mismo corte histológico de lombriz. ¿Y cómo le hace la lombriz para moverse? Pues contrae las fibras longitudinales en diferentes segmentos, al tiempo que se contraen las longitudinales, se expanden las circulares y viceversa, ¿sí? Y esto crea una onda de desplazamiento que puede mover a la lombriz. Aquí vemos un videíto, espero que se vea, acerca de cómo se mueven las lombrices. Fíjense ustedes, presten su atención en un punto, digamos, en este punto central, por ejemplo, y vean cómo la lombriz sucesivamente se va engrosando y elongando, se engrosa, se elonga, se engruesa y se elonga, ¿sí? Hay otra cosa que me va a ser útil de este video, y es, fíjense en la textura de la pared en torno al cual está el tubo de lombriz. Este es un tubo de lombriz que se rompió con la pala, ¿no? Pero fíjense en esta textura, por ejemplo, de aquí abajo de la lombriz en el hueco del medio, o la textura que tenemos aquí en este otro. Parece como si lo hubieran barnizado, como si lo hubieran sellado, ¿sí? Estos pequeños milímetros que tenemos aquí no tienen la misma composición ni la estructura del suelo. Esto, como lo veremos, las paredes de las madrigueras de lombrices van a jugar un papel importantísimo en la ecología.
El sistema excretor de los anélidos, bueno, pues tienen, digamos, las lombrices tienen 3 tipos de riñones, por así decirlo, 3 tipos de nefridios, ¿sí? Muchas veces se dice que las lombrices, hablando de construcción de nicho, se dice que las lombrices, al ser animales originalmente de agua dulce, conservaron en su paso a la tierra los riñones de agua dulce y eso les generó un problema porque tienen los riñones equivocados. Vamos a ver qué tan equivocados están estos riñones. De entrada son 3 tipos de nefridios. Un nefridio es el análogo de un glomérulo del riñón humano, digamos de la unidad funcional del riñón. ¿Sí? Tienen 3 tipos de nefridios. Los primeros, aquí en la ilustración de la derecha, ¿no? Son los nefridios faringios que solamente se presentan en los metámeros, en los segmentos 4, 5 y 6, en los metámeros 4, 5 y 6. Y más que ser órgano excretor, son un órgano, digamos, digestor. ¿Qué es lo que hacen? Producen una enorme cantidad de saliva, los del 6 se vacían en la cavidad 2, los del 4 y 5 se vacían en la cavidad 3 y 4, ¿no? Producen enzimas digestivas, ¿sí? Y esas enzimas digestivas y esa saliva van a ayudar a la digestión de la lombriz, ¿no? Tenemos otro tipo de nefridio, que es el nefridio por el cual se dice que los órganos, los riñones de las lombrices están equivocados, que es un nefridio como este. De hecho, esta ilustración es equívoca, pero no hay un libro que la tenga bien. El nefridio lo que hace es, tiene una boca, ¿no? En el metámero anterior, en el segmento anterior, tiene una boca, por ahí filtra agua, tiene toda una serie de túbulos enredados que están cubiertos por una red de vasos sanguíneos. Aquí se realiza el intercambio entre sangre y orina, ¿no? Se almacena en la vejiga y sale al exterior por un poro, el nefridio poro, ¿sí? Las lombrices, ¿sí? Tienen este tipo de nefridios a partir del segmento 7 en adelante, ¿no? Y son más o menos 200 nefridios por segmento, salvo en la parte del clitelo, donde pueden llegar a los 2000 por segmento. ¿Por qué llegan ahí a tantos? ¿Sí? Porque hay que tener muy bien lubricada esa parte, porque es la parte de contacto sexual. Y la manera en que tiene la lombriz de lubricarse la piel es orinarla, ¿sí? Las lombrices secretan agua, ¿sí? Para mantener su piel, y secretan agua y mucus en la cutícula para mantener su piel lubricada, ¿sí? Otro tipo de nefridio, el nefridio típico, es un nefridio que en lugar de vaciar hacia afuera, vacía hacia un órgano, hacia el intestino, hacia el interior de la lombriz. Entonces, bueno, el sistema excretor de las lombrices es un sistema muy complicado, ¿sí? Y participa tanto del sistema digestivo como del sistema, digamos, que limpia la sangre y del sistema que permite el movimiento de la lombriz. El sistema digestivo de la lombriz inicia con un órgano maravilloso, el prostomio, ¿sí? Esto es la cabeza de una lombriz y como ven las lombrices pues no tienen ojos, no tienen nariz, no tienen orejas, ¿sí? Tienen boca y tienen un labio maravilloso que es el prostomio. ¿Qué hace el prostomio? Palpa, huele, testa, captura. Hay un género de lombrices carnívoras, digamos, de hecho caníbales, se comen a lombrices de su misma especie más chicas. Captura, aprende en el sentido de asa, toma y traga, ¿sí? ¿Qué tragan las lombrices? Esencialmente tierra, ¿sí? Tierra a la que han modificado de otra manera. ¿Cómo? Bueno, toman la hojarasca seca, la meten en su madriguera, la parten en cachitos que adosan a las paredes de sus galerías y cuando ya está bien descompuesta por hongos y bacterias, la pueden comer. Y una vez que la comen, la defecan. Básicamente una lombriz es un intestino, ¿sí? Que traga, se mueve, digiere y caga. ¿Qué tanto puede llegar
a tragar una lombriz? Bueno, pues puede llegar a comer 20 o 30 veces su propio peso en agua, ¿sí? ¿Y qué tanto puede excretar? Pues excretan a veces cosas muy grandes. Si a alguien les parece que esto es muy grande para ser hecho por una lombriz, piense que hay lombrices muy grandes. El récord de longitud, sí, lo tienen 2 tipos de géneros de lombrices y tienen un tamaño aproximado de 3 metros. Bueno, me voy yendo más rápido, digamos, en diferentes partes de la lombriz, ¿sí? Se realizan diferentes funciones, ¿no? Básicamente el intestino está no diferenciado, pero hay ciertos, hacia la parte final, es donde se lleva a cabo, digamos, cambios en la solubilidad de fósforo y amonio. Lo que pasa dentro de la lombriz, digamos, es distinto de lo que pasa afuera de las lombrices. Adentro del intestino de las lombrices, las bacterias se comportan de manera diferente y pueden llevar a cabo, por ejemplo, la desnitrificación de manera mucho más efectiva, mucho más eficiente. La drilósfera es la porción del suelo influenciada por las secreciones de las lombrices de tierra, ¿sí? Es toda la tierra que se han tragado las lombrices, más todas las paredes de sus madrigueras. En las paredes hay cambios en la agregación del suelo que hacen que el suelo sea mucho menos permeable. Esto retiene el agua mucho más fácil. Si uno soltara agua en la madriguera de la lombriz, el agua no sale tan fácil como si uno la suelta sobre el terreno. Sí va a salir, pero digamos la cubierta que le da la lombriz a su madriguera hace que el agua se retenga mucho más y que entonces puede estar ahí, digamos, mucho más concentrada y pueda la lombriz compensar la pérdida de agua que tiene por tener los riñones que tiene. Pero en esas paredes también se realizan muchísimos cambios. ¿Qué cambios? Básicamente, las concentraciones de organismos fijadores del nitrógeno son muy altas, casi del 40% más que en el suelo, de los anaerobios y 13% de los aerobios. Y la lombriz tiene una digestión, digamos, muy poco eficiente, de tal manera que la mezcla que hizo, ¿sí?, de hojarasca y demás, sale muy poco modificada. Y entonces son tierras ricas en carbono, nitrógeno, fósforo. ¿Sí? La riqueza de las lombrices, bueno, de repente más de 7 veces el fosfato o 11 veces el potasio a través de las deyecciones. Esta es la diferencia que hay, por ejemplo, entre ¿sí?, un suelo sin lombrices y un suelo con lombrices, con tan solo un año de diferencia. ¿Sí? Vean la regeneración del suelo con y sin lombrices. Les digo, 7 veces más potasio, digo 11 veces más potasio, 7 veces más fósforo, 10 veces más materia orgánica. Las lombrices también pueden producir hormonas de crecimiento vegetal y cambiar la química de las raíces de tal manera que pueden hacerlas, digamos, resistentes a los nemátodos. Este es un caso maravilloso, es todo un ecosistema, los surales entre Colombia y Venezuela, un área del tamaño de Panamá, ¿sí?, donde las lombrices en los llanos del Orinoco han sacado a la superficie tierra que de otra manera estaría inundada. ¿Y cómo la han sacado? Pues defecando, ¿sí?, comiendo la tierra y defecándola, formando este tipo de montículos, les digo, en un área del tamaño de Panamá. Toda esta ecología depende, ¿sí?, de las lombrices. La construcción de nicho, cambiamos de tercio ahora, ¿sí?, es parte de la síntesis evolutiva extendida. La síntesis evolutiva extendida, digamos, se opone a la teoría sintética en considerar que el enfoque exclusivamente genecentrista, centrado en los genes, ¿sí?, de la teoría sintética es exagerado, y en lugar de ello propone pues que hay que considerar al desarrollo, que hay plasticidad, que hay acomodación, que hay una serie de cosas. ¿Sí? En nuestra metáfora, la construcción de nicho es Batman, Robin
juega el papel de la plasticidad del desarrollo. ¿Sí? Recuerden que no solamente, bueno, Batman siempre ha sido Bruno Díaz, ¿no? Y a veces Robin ha tomado el papel de Batman. ¿Sí? Alter egos de Robin han sido 6 personajes. Dick Grayson, que a veces se transformó en Batman, ¿sí? O Tim Drake, que se transformó en el Robin rojo, pero también Stephanie Brown, que va a ser Batichica, ha sí jugado el papel de Robin. ¿Cuál es la idea de la plasticidad de desarrollo? La idea de que los genotipos no determinan unívocamente los fenotipos, sino que determinan una gama de posibilidades que de ellos se va a instanciar alguna de ellas. Los sesgos en el desarrollo son esta idea de que existen constricciones dadas en nuestro desarrollo que guían nuestra evolución, no solamente construyéndola, sino también de manera positiva, dando, digamos, lugar a nuevas potencialidades. Aquí en el caso de Robin Rojo, sí está constreñido, va a ser un hijo de Batman, ¿sí? Pero, digamos, ¿a dónde lo va a llevar el uso de la tecnología? No lo sabemos, pero el uso de la tecnología está facilitado por ser un Batman. Y la herencia inclusiva es esta idea de que no solamente heredamos un genotipo, heredamos también un ambiente, heredamos también un nicho, heredamos una cultura. Batichica, aunque no haya sido ni hija de Batman, ni normalmente vive en la Baticueva, hereda toda su imaginología por el solo hecho de ser próxima a él. ¿Necesita la teoría evolutiva ser pensada? Habrá quien diga sí urgentemente, no todo está bien. Aquí este artículo de Nature, que armó mucho revuelo en 2014, ¿sí? Muestra los cíclidos del lago Tanganica con los cíclidos del lago Malawi, izquierda y derecha, y vemos cómo se parecen muchísimo a pesar de no estar emparentados para nada. Esto no es selección natural porque las condiciones de los lagos son distintas, son constricciones de desarrollo según los proponentes de la construcción de nicho. O digamos, el dimorfismo de las mariposas, el dimorfismo estacional de ciertas mariposas que nos habla de la plasticidad fenotípica. La síntesis evolutiva extendida, pues, considera que el cuadro evolutivo debe ser completado no solamente con las partes que hay en negro, sino con las partes que hay en rojo, ¿no? Son muchísimas las partes que hay en rojo, la plasticidad fenotípica, la construcción de nicho, la inducción ambiental, ¿sí? El cómo, digamos, no solo hay procesos que generan nueva variación, hay procesos que cesan la selección, y procesos que modifican, digamos, esa variación, donde no solamente está la selección, también hay presiones de mutaciones, derivas génicas, flujo genético, ¿no? Ya vamos cerrando casi, ¿no? Nuestra imagen va a ser, bueno, ¿cuál va a ser, digamos, el mecanismo rector de la evolución? ¿Sí? La adaptación de acero, ese agente externo, ¿sí? O el caballero que se construye a sí mismo, los organismos como capaces de enfrentar a los cambios del clima. La construcción de nicho, pues, no es una propiedad exclusiva de proporciones grandes o extensas, ni de especies clave, ni de animales inteligentes, si bien el humano descuella por la magnitud de sus impactos ambientales, sino es una característica universal, obligada a todos los seres vivos, y un relevante agente en la dinámica evolutiva. Uno puede ser un humilde pólipo de coral, pero por construcción de nicho, estas cosas quedan atolones. Aquí el más célebre de ellos, el tristemente célebre atolón de Bikini. ¿Sí? Muchas veces se nos dice en este mito de que la muralla china se logra ver desde el espacio. Bueno, eso es falso, la muralla china no se logra ver desde el espacio. ¿Sí? Lo que sí se ve desde el espacio son las barreras de atolones, ¿sí? Las barreras de arrecifes, ¿no? O, por ejemplo, el impacto que tuvieron cosas tan humildes como las diatomeas que crearon el oxígeno de nuestra atmósfera. No importa lo humilde que sea un organismo, puede ser constructor de nicho, ¿sí? Otro ejemplo paradigmático de la construcción de nichos son los castores, ¿sí? Que nos van a servir para hacer un recapitulado.
Para la construcción de nicho, los organismos modifican los estados del medio ambiente de una manera no aleatoria, sesgando así las presiones de selección que actúan sobre ellos. Organismo y ambiente están codeterminados. La herencia ecológica afecta tanto como la herencia genética, ¿sí? No solamente se heredan genes, se heredan epigenes, por supuesto, ¿sí? Pero también y fundamentalmente para la construcción de nichos, se heredan nichos, se heredan ecosistemas, ¿sí? Si consideramos que una herencia puede ser la herencia cultural, bueno, pues es claro que los caracteres adquiridos, digamos, juegan un papel evolutivamente significativo. Estos que Weismann había negado tanto y que la teoría sintética no quería ni hablar de ellos, ¿sí? Esta idea que fue reconocida por Darwin vuelve a jugar un papel. Obviamente modificada, no es la idea de uso y desuso, pero es la idea de que tenemos caracteres adquiridos. ¿En forma de qué? Bueno, en el humano en forma de muchas cosas. Ahorita los vamos a ver, ¿sí? Para la teoría de la construcción de nicho, como último punto, la complementariedad entre los organismos y sus entornos puede mejorarse a través de la construcción de nicho, modificando los entornos para adaptarse a los organismos. La lombriz, en sus galerías, modifica el suelo, ¿sí? Para adaptar el suelo a la lombriz y no al revés. Es el suelo el que va a hacer adaptarse a la lombriz como cambiando digamos, recubriéndolo de mucosa de tal manera que no sea tan permeable al agua, ¿no? O llenándolo de nutrientes que después se va a comer, ¿sí? Y va a excretar hacia afuera. La teoría de la construcción de nicho tiene una estructura en verdad complicada, ¿sí? No podemos detenernos en ella, vamos a centrarnos en lo fundamental, que son 3 partes. Lo que se hereda es mucho más complejo que solo genes, la parte en rojo, ¿sí? Hay asignaciones a nichos, la parte en azul, que dependen de, digamos, varias cosas, de cómo sean estos nichos. Esos nichos va a haber despliegue de estructuras, de actividades de estructuras que van a impactar a las nuevas generaciones y en función de cómo sea esta asignación a los nichos, podemos darles un orden de ajuste al ambiente que se va a reflejar nuevamente en la tasa de crecimiento. O sea, el neodarwinismo, la teoría sintética y la teoría de construcción de nicho son teorías seleccionistas porque en todas ellas el orden de la tasa de crecimiento está siguiendo otro orden, ¿sí? Para el neodarwinismo es el orden en la resolución de problemas, para el darwinismo es el orden en la resolución de problemas. Para el neodarwinismo, ¿sí? Es el orden de eficiencia, nuevamente en la resolución de problemas, en este sentido se parece. Para la teoría sintética es el orden de fitness y para la construcción de nicho es el orden de ajuste al ambiente. Vamos por partes. El ambiente está hecho de diferentes parámetros, tanto físicos, químicos, biológicos, parámetros de todo tipo, cada uno de ellos representado por la letra P. No tenemos más la idea de características, sino la idea de normas de reacción. Un genotipo no mapea directamente un fenotipo, sino un conjunto de posibilidades. Ese conjunto de posibilidades se va a instanciar dependiendo de qué, pues de cuáles se hacen sus ambientes y de otras cosas, como cuáles sean las características adquiridas, cuáles sean, digamos, las cosas que aprendemos de nuestros padres, por ejemplo, ¿sí? Y entonces todas estas cosas, lo que antes era simple y sencillamente clases, ambientes y tiempo, y le asignábamos un orden reproductivo, ahora a aquello que le vamos a asignar un orden reproductivo es más complejo. Participan los ambientes, el tiempo, todos los parámetros ambientales, todas las normas de reacción y todas las características adquiridas. A eso, ¿sí? En el desarrollo nos va a dar origen a un fenotipo, para eso está el tiempo, para eso está el individuo, perdón, porque los fenotipos dependen de los individuos, de la historia de los individuos, no solamente de qué ambientes y qué normas de reacción se heredó, sino qué historia se tiene. Los fenotipos no son heredados, sino son reconstituidos cada generación, ¿sí? A los fenotipos sí les podemos asignar una orden de tasa de crecimiento. Hay diferentes conceptos de nicho en la construcción de nicho, pero lo que no hay es esta vieja idea de el nicho como un lugar, ¿sí? La idea que da origen a la metáfora. Originalmente la metáfora
El nichos eran lugares donde se colocaban huesos, ¿no? Después la metáfora pasaron a ser los nichos, pasaron a ser lugares que aparecían en el exterior o en el interior de nuestras casas. Esta idea de nicho no aparece en esta idea como una especie de hueco preexistente que va a ser llenado por un organismo, no aparece en la construcción de nicho. La idea de la construcción de nicho es otra, ¿sí? Tiene que ver la idea de la construcción de nicho, tiene que ver con que el nicho no preexiste a priori, sino que depende del organismo que lo va a habitar, digamos. La única idea que rescata la construcción de nicho es esta idea del nicho como rol, ¿sí? La idea del nicho como un papel. Esto ha sido explicado, digamos, como un papel en una historia. Por ejemplo, aparece la madre y Caperucita Roja, la madre le dice no te metas con el lobo, Caperucita se va al bosque, aparece el lobo, desobedece a la madre, el lobo la engaña, se va la Caperucita por el camino largo, el lobo por el camino corto, ingresa a casa de la abuela, ¿sí? Aparece la abuela, se la come, se disfraza de abuela, ¿sí? Se encuentra con Caperucita, le miente acerca de por qué el momento cumbre del cuento, ¿no? Caperucita sorprendida y el lobo mintiendo, se la come nuevamente, se duerme, aparece el leñador y, digamos, desfactoriza al lobo, le abre el vientre y saca a todos los otros organismos. Esta idea de que la Caperucita, el lobo, la abuela, juegan papeles predeterminados en la historia, va a estar de alguna manera sí recuperada la idea de rol en la construcción de nicho, pero no como nicho, sino justamente como actividad o ambiente. La idea que va a recuperar de nicho es una idea que toma de la ecología, pero de Hutchinson, ¿sí? Según el cual un nicho no es un lugar o un hueco preexistente, sino es la suma de todos los factores ambientales actuando sobre un organismo, de manera que es definido como una región de un espacio n-dimensional. Esto no lo voy a explicar. ¿Sí? El nicho cultural para el caso del humano. Bueno, pues actualmente reconocemos procesos culturales en amplia gama de especies. Los humanos descollamos, obviamente, porque entre otras cosas construimos ciudades, ¿sí? Y actualmente reconocemos cultura en peces, anfibios, aves, reptiles, ¿sí? Pero sería difícil reconocerlas en diatomeas o cianofitas, pero las reconocemos claramente en los primates, ¿no? Esta ilustración es maravillosa, a mí me encanta, ¿no? Cómo está atendiendo y prestando atención a lo que hace el adulto, o cómo aquí también los niños prestan atención a lo que hacen los adultos, o cómo parece haber comunicación entre adultos. La idea de que el aprendizaje no solamente es vertical, sino también es horizontal. Entonces, bueno, no solamente cambia lo que se hereda, puedo asignar diferentes tipos de nichos a los fenotipos, en ellos van a desplegar diferentes ambientes y estructuras, va a haber un orden de ajuste en función de los nichos asignados a los fenotipos, a esos ambientes y estructuras, y esos despliegue de actividades y estructuras va a impactar a los nuevos parámetros ambientales, normas de reacción y características adquiridas en las generaciones futuras, y finalmente este orden de ajuste del ambiente se puede mapear en el orden de la tasa de crecimiento. Un par de láminas más quizá para terminar. Los herederos ecológicos, esto sería como la ley de la construcción de nicho, ¿no? Los constructores de nicho se niegan a hablar de algo así como una ley de construcción de nicho, porque quieren que quede la cosa más bien amplia, ¿sí? Pero si nos obligaran a hacerlo, dirían, los herederos ecológicos de aquellos fenotipos cuyas acciones modificaron los parámetros ambientales o las normas de interacción gen-ambiente, o les permitieron adquirir características heredables que influyeron en la forma en cómo se conformaron y desarrollaron los fenotipos de la siguiente generación, y que a su legado ecológico, al legado que recibieron, sumaron los impactos de sus propias acciones, de manera que las presiones de selección de sus nichos ecológico-evolutivo poseen presiones de selección más ventajosas respecto a otros fenotipos, esos que hacen todo eso, esos que cambian el ambiente de tal manera que les va mejor, pues mejoran su posición en el orden de adecuación correspondencia al ambiente, y a consecuencia de ello también mejoran su posición dentro del éxito reproductivo. ¿Sí?
Batman vuelve por sus fueros la idea de que los ambientes, los diseños de los organismos deben de ser considerados, ¿sí? Matan a la idea de fitness y toda su compañía, ¿sí? Y esta idea quizá me gusta. Con eso concluimos. Ok, muchísimas gracias, Mario, por tu maravillosa charla. Pues un poco tarareada, pero bueno, como siempre. Pues bueno, no parecía, te escuchabas muy tranquilo, ¿no? Aportando de todo ese tremendo bagaje de conocimientos que tienes. Así que bueno, te agradecemos mucho. Y bueno, quiero abrir el foro para las preguntas. No sé si hay alguna pregunta por ahí.